Bueno, bien, iglesia. Entonces ya hemos cumplido con ese compromiso, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos pues a someternos, a exponernos a la palabra del Señor. El segmento que aquí comienza es el segmento más solemne del culto, porque es justamente en el que nos ponemos frente a la palabra del Señor sin quitarle méritos a ninguno, ¿no es cierto? Ok, entonces hoy quiero que hablemos y vamos a referirnos a alguien que yo he hablado muchas veces, tangencialmente, pero hoy vamos a dedicarle toda la predicación a este personaje. Yo estoy seguro que antes de que leamos la cita, van ustedes a estar seguros de quién estamos hablando. Quiero contarle que era un hombre muy, pero muy especial, que un día tomó una decisión de seguir al Señor Jesucristo de una manera muy, muy peculiar. Vamos a verla, vamos a deleitarnos en esto y vamos a sacar algunas reflexiones acerca de esta conversión. Los invito entonces a que abran su palabra. ¿Todos la tienen? Quiero verla. Biblias electrónicas, absténganse de levantarlas. Muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, es bienvenida la palabra del Señor aquí. Cada uno tiene su Biblia. Muy bien. Entonces, por favor, háblala. Ay, a propósito, ¿cómo va la lectura con el libro? Sí. Espero que muy bien. Porque si no, ya saben cuál es la condición, ¿cierto? Por favor, ¿cuál es? 20,000 pesos vale el libro. Entonces simplemente me dice: pastor, es simplemente un libro más que tengo en mi biblioteca, no lo he leído, tome, lo pago, punto. Esa es la condición, ¿cierto? Desde luego esa plata yo no la cojo y me la echo al bolsillo, simplemente hemos dicho que con esa plata vamos a hacerle una ofrenda bíblica. Y más adelante ustedes pondrán, el Señor pondrá en sus corazones una ofrenda para bíblica, si es que les está gustando el libro, que estoy seguro que sí. Vamos en dos ritmos en la lectura del libro. Kevin, si no tienes un libro, por favor me dices, te voy a dar uno con mucho gusto. Heidi también. Isabela, ¿ya lee? O si no, también le damos uno. Ok, muy bien. Entonces, préstenme pues atención. Hay un grupo que empezó una semana antes, cuando se hizo la primera entrega de los libros, y hay unos que empezaron una semana después, cuando terminamos de entregarlos. Hay otros que fueron mucho después, pero los que comenzamos con la segunda entrega tuvimos que haber leído el viernes pasado el día número 20. Quiere decir que terminamos de leer la carta, la segunda a Timoteo, ¿sí? El próximo lunes, día 21, comenzaremos con el Evangelio de Mateo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. ¿Quién va a empezar entonces el libro de Mateo? Ya empezó, ya terminó segundo de Timoteo. Levante su mano, quiero ver los juiciosos, si no les voy a dar rejo. ¿Sí ven, no? Están desjuiciados. Muy bien. ¿Qué pasa con los controladores de lectura? ¿Ah? Muy bien. Hay personas que tienen, señora Gladys, ¿le ha llamado a sus, ay, ya vi que no. Yo tengo que decirle que yo tengo unas personas a las cuales les tengo que hacer control de lectura y me da pena, porque yo sé que son lectores asiduos de la palabra. Tengo que hacerle el control de lectura a Humberto y a la señora Etelvina, imagínense ustedes. Entonces ellos me dan sopa y seco cada vez que los llamo. Pero bueno, está muy bien, ellos fueron los que me correspondieron. Y el otro que me corresponde es Tomás, pero Tomás cada vez que lo llamo me toma del pelo de tal manera que resulto riéndome de la astucia con la que me contesta, ¿no? Me contesta con toda seriedad: voy en el capítulo 8, ¿de qué? No sé de cuál, pero ahí voy. Muy bien, eso ha sido muy buena esa lectura, excelente. ¿No? Me lo dice con una seriedad que solo por oírlo lo llamo. Bueno, el Señor sabrá hacer la obra en ese varón. Bueno, muy bien, entonces ya los que todavía no se han ubicado de quién vamos a hablar, y con toda razón, cuando yo les diga la cita, ustedes ya van a saber de quién. Por favor, abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9.
Ya vieron de quién vamos a hablar, ¿cierto? ¿La conversión de quién? Muy bien. De manera tangencial hemos hablado muchas veces de este varón. Ok. Muy bien. ¿Ya estamos ubicados? Hechos, capítulo 9. Creo que es una historia que todos conocemos y a mí me encanta porque es una historia deliciosa. Vamos a comenzar. Dice así, capítulo 9 del libro de Hechos. ¿Todos están listos? Cuando el pueblo de Dios está listo, dice. Entonces arranquemos pues. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de ¿quién? Vino al sumo sacerdote y ¿qué hizo? Le pidió cartas para la sinagoga de ¿dónde? Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este ¿qué? Ustedes observan que ese camino está con mayúsculas, o sea, así se referían a los discípulos de Cristo, ¿cierto? Muy bien. Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, conmigo todos por favor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo así? ¿Quién eres, Señor? O sea, como que ya sabía quién era, ¿cierto? Preguntó como por no dejar, pero él ya sabía. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué pasó después? Continúen, continúen. Coces contra el aguijón. ¿Qué son coces? Patadas, patadas. ¿Contra cuál aguijón? Ya veremos, ya veremos. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me fascina eso. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? ¿Llamado cómo? Escúchenlo varias veces porque después no lo volvemos a escuchar. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama ¿cómo? Derecha, y busca en casa de ¿quién? A uno llamado ¿cómo? Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima. ¿Para qué? Para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, escuchen por favor, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose
fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. No eran precisamente los apóstoles. Saulo predica en Damasco, dice el título. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Cuándo? Enseguida. ¿Cómo hizo? Vea pues, ya predicaba. Se convirtió hace 3 días y ya predica. ¿Cómo la vieron? Diciendo que este era hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan el nombre, a los que invocan este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, para los que se han perdido, vamos al verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron un consejo, ¿hacer qué? Matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. No, yo ya sabía lo que le venía. Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron ¿a dónde? De allá era él. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y sé que acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? El Espíritu Santo. Vamos a dejar ahí por ahora. Vamos a orar entonces para que el Señor nos permita entender qué fue lo que pasó con este varón. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Tu palabra siempre será deliciosa para nosotros, deleitosa, y hoy te pedimos, Padre Santo, que nos permitas escudriñarla en profundidad para que nosotros podamos entender en su justa medida cómo fue que te revelaste a este varón, Señor. Y claro, con un propósito especial, que cada uno de nosotros, cuando seamos llamados, podamos responder en la forma denodada como este varón lo hizo. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que siga siendo propicio a nuestra necesidad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, bien, quiero decirles que esta predicación la encuentro bien interesante. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes alguna vez han tenido oportunidad de compartirle el evangelio a una persona que sea muy instruida, que sea muy preparada. Yo tengo un amigo muy especial, por supuesto, hoy son unos siervos de Dios tremendos. Es de pronto la persona que yo conozco, amigo, que más ha estudiado. Desde que nació está estudiando y no ha dejado de estudiar. ¿Sí? Es de los amigos que tengo el único que tiene el grado de doctor. Doctor, él es un ingeniero, colega de Germán. Y definitivamente es un tipo que pues no deja de sorprenderme, porque siempre que participa en algo se trae las mejores notas, se gana todas las becas, definitiva tiene una mente prodigiosa. El Señor lo bendijo con una mente especial, punto. Es profesor de la Universidad de los Andes. Bueno, bien,
Entonces, ya hecha la presentación, quiero contarles que es muy difícil poderle predicar a una persona así, porque está sumamente llena de argumentos, ¿sí? Y entonces uno, cuando le hablan del Señor, quiere decir que yo estoy tan bien instruido que puedo tener muchísimas, pero muchísimas razones para no recibir. ¿Por qué? Porque yo no lo necesito. ¿Por qué? Porque soy una persona inteligente, porque tengo un buen cargo, porque imagínense ustedes todas las posibles razones que una persona así, aunque no las diga, puede tenerlas. Quiero contarles que Pablo o Saulo de Tarso podía reunir esos requisitos, ¿sí? Era un hombre supremamente preparado, era un hombre de una cuna noble, ¿sí? Que por supuesto tuvo la mejor educación de la que se podía disponer en la época. Nos cuenta su biografía que fue alumno del rabino Gamaliel, para entonces todo un personaje. Estudiar con él era un privilegio, por supuesto, y fue un alumno destacado de él. Quiero contarles que cuando preparaba esta enseñanza leí que Pablo en ese momento era ya rabino, era miembro de la sinagoga. Sí, quiero decir que es la primera vez que leo eso, pero así lo decía. No tengo por qué no creer que sea cierto, ¿cierto? Quiero contarles asimismo que este hombre, un día cualquiera, llegó a la presencia del Señor y de una manera bien particular. Ustedes lo acaban de escuchar. Él no iba precisamente a congregarse, él no iba a ver quién le ministraba, a ver quién le podía presentar a ese Señor del que él había podido escuchar hablar. Quiero decirle que él al Señor Jesucristo sencillamente lo odiaba. Lo odiaba, y lo odiaba por varias razones. Primero, porque estaba haciendo que él quedara nuevamente ignorante, porque él había aprendido que todo lo que tiene que ver con salvación tenía que ver con la ley. Y nosotros hemos aprendido que todos nuestros esfuerzos para cumplir, o lo que podamos hacer en la carne para encontrar nuestra salvación, el Señor los tiene como trapos de inmundicia. Nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas nos va a llevar más cerca del Señor. Más adelante veremos que para qué nos sirven las obras, pero para salvar. Que hoy por hoy todavía no sé todo lo que contiene, pero todo lo que me viene a mí del Señor, todo, absolutamente todo, viene dentro de ese paquete que se llama la gracia. ¿Estamos bien? Entonces ya sabemos quién era Saulo. ¿De dónde era? Lo leímos. Saulo de Tarso. Quiero decirles que Tarso era una ciudad supremamente importante, era una cuna de la filosofía griega, era el baluarte de unos filósofos muy conocidos en la época. Entonces él creció ahí en Tarso, ya lo habíamos dicho. Entonces, si creció en Tarso, ya sabemos que hablaba ¿qué idioma? Griego. Hablaba griego. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. El original fue escrito en griego, ¿ok? Algunas palabras en arameo, algunas, no muchas, pero sí algunas en arameo. Ok, ¿ustedes recuerdan alguna en arameo? Sí. ¿Qué decían? ¿Cómo recuerdan? Elí, Elí, lama sabactani. Le dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Arameo. También cuando llega frente a una niña y le dice, Talita Kumi, arameo. Entonces son algunas palabras. Quiero contarles que Pablo también hablaba arameo. Pablo hablaba arameo. Pablo, por supuesto, era, en cuanto a la ley, fariseo, entonces era hebreo. Por consiguiente, hablaba hebreo. Griego, arameo, hebreo. Vamos a ir. A eso súmenle un detallito.
era ciudadano romano, lo que quiere decir que hablaba latín. Entonces tiene 4. ¿Seguimos o paramos ahí? Entonces ustedes se van a ir dando cuenta que Pablo, por medio, aparte de que era un hombre estudiosísimo, conocedor profundo de la ley, ¿sí?, llegó a la conclusión que a los seguidores del Señor Jesucristo había que matarlos. Había que matarlos por una razón muy simple, porque se habían dejado engañar vilmente de un reclutador de... Espérenle, leo, eso hay que leerlo, eso no me lo puedo yo inventar. Caramba, estoy más enredado con este cable que... Bueno, bien, póngale pues cuidado. ¿Quién era el Señor Jesucristo para Pablo? Caudillo de ignorantes pescadores, de publicanos y de rameras. Eso le decía. Enemigo de Moisés y de la ley de Dios, blasfemo por haberse declarado Mesías y maldito por Dios por haber colgado de un madero y haber tenido una muerte ignominiosa en medio de 2 ladrones. ¿Conocía la ley o no la conocía? Vea pues, así se refería él al Señor Jesucristo. Entonces llega allí y pide cartas para irse para Damasco. ¿Por qué razón a Damasco? Quiero contarles. Allí ya había en ese momento habido un mártir. Ese mártir era Esteban, ¿sí? Con la muerte de Esteban, que fue una muerte violenta y fea, recordarán ustedes que murió como apedreado, ¿cierto? En ese momento, esa muerte la hace una cuadrilla o un club de anticristianos liderado justamente por Saulo de Tarso, ¿cierto? Y ustedes verán cuando Esteban está muriendo, le quitan ya su ropa y la ponen a los pies de Pablo. Justamente ahí le cumplimos lo que usted ordenó, caballero. Esteban estaba muerto. Los cristianos, seguidores de Cristo, por supuesto, los discípulos de Cristo, al escuchar esto, se volaron. Se volaron y yo quiero darle gracias a Dios por eso. Porque de no ser así, el evangelio no hubiera crecido como creció en todas partes. Entonces pusieron el pie en polvareda y cuenta la historia que la ciudad donde llegó en mayor número fue justamente a Damasco. Fueron a dar a Damasco. Por eso él decía, denme cartas para ir a Damasco, para ir a sacar a esos del camino. ¿Del camino de qué? Del camino que se había salido de Moisés y quién sabe para dónde iba, porque él no conocía eso, pero sencillamente él iba a buscar a aquellas personas que se habían salido de lo que se llama la ortodoxia judía, ¿cierto? Hubo una variante, un camino que salió para allá. Entonces ellos decían, vamos a buscar a esos del camino, pero no para volverlos a traer, sino para matarlos. Y ya sabemos la suerte que corrían, ¿cierto? Allá al circo romano iban a parar. Ok, muy bien, continuemos entonces. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en este varón? A mí me fascina porque ya vimos grosso modo quién era Pablo. Era un hombre bien, pero bien importante. Ustedes se darán cuenta entonces que la conversión de Pablo no fue una coincidencia. La conversión de Pablo fue un plan perfecto del Señor, ¿sí? Por eso no fue precisamente Matías el que completó los 12 apóstoles. La voluntad del Señor es que ese apóstol fuera Pablo. Y él mismo se dice, fui el último apóstol como un abortivo porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Él mismo lo dice, él lo confiesa, que él fue un perseguidor de la iglesia. Ok, entonces ya sabiendo quién era ese caballero, todo lo que le antecede, entonces vamos nosotros a mirar otro punto de vista en esta conversión, que era justamente la actuación contra los cristianos. ¿Y por qué lo hizo? Él organizó el club anticristiano, ¿sí? Yo no sé en realidad si así se llamaba o si eso existía, pero estoy seguro que si existía, él era el líder, él era el gerente, el presidente del club de anticristianos. Entonces por eso él iba a buscarlos justamente para acabarlos a como diera lugar. Si ustedes miran, en Damasco pasa algo bien particular y ahorita más adelante lo vamos a ver. Ustedes ven que en el momento que el Señor se le revela a Pablo y él se levanta,
Él le dice ve a Damasco, pero no le dice a dónde. Ahí lo acabamos de leer, ¿cierto? A Ananías sí le dice, vaya y búsquelo. ¿En dónde? En la casa derecha, en la casa de uno que se llama Judas. Quiero decirle que Judas era un rabino, era un maestro de Jerusalén, en Jerusalén, y tengan la absoluta seguridad que ya se había convertido. Yo creo que Pablo ahí en medio de su ceguel le estaba hablando al dueño de la casa, por supuesto, y ya le había contado qué era lo que le había pasado. Sí, la calle derecha era la mejor calle de Damasco. Sí, los investigadores, arqueólogos ya la encontraron y han dicho que la calle derecha tenía 2 kilómetros de largo y 10 metros de ancho. O sea, era el bulevar, ¿no? Era el bulevar de Damasco. Por supuesto, la calle derecha era la más importante. E imagínense usted al humilde Ananías caminando por la calle más importante de Damasco. Yo creo que iba como mosco en leche, ¿cierto? Mirando a ver dónde era la casa de Judas. Y todos preguntaban, disculpe, ¿la casa de Judas? ¿Sabe usted dónde es? La casa de Judas, la casa de Judas, ¿va? Hasta que llegó. Entonces imagínense usted, ¿no? Coge el aldabón y, como diría el renacuajo paseador, das 2 o 3 golpes y de adentro preguntan ¿quién es? Soy Ananías, que yo traigo una razón para el rabino Saulo. Entonces por supuesto le abren y cuando él entra y ve todo ese lujo, queda, yo no sé si se le olvidó a qué iba, no mentira, no se le olvidó. Entonces él entra y dice, por favor díganme dónde está Saulo de Tarso. Lo llevan a la habitación donde él se encuentra. Póngale cuidado, está con uno de los judíos más destacados en ese momento, está en la casa de un rabino, una casa lujosa porque está en la mejor calle de Damasco. Él llega con medio de su humildad y nada menos que va y le dice a Saulo, hermano Saulo, yo no sé cómo no le zamparon un pedradón él mismo, ¿no? En lugar de decirle señor don Saulo, ¿no? Saludarlo con todo merecido, no, hermano Saulo le dice, hermano Saulo, dice, Jesús, el Señor, quien se te ha aparecido en tu camino, me ha enviado, ¿para qué? Para que recobres la vista. Dice que en el momento que le impone su mano, salen de sus ojos como escamas, no escamas precisamente, pero como escamas. Esas escamas que le salen eran las que no le permitían ver y haber podido haber sido discípulo del Señor Jesucristo. Estaba ciego espiritualmente, estaba ciego. Una vez hace muchos años yo me caí de un caballo, me di un totazo que solo por la misericordia de Dios lo estoy contando, ¿cierto? Y cuando yo me levanté yo estaba así, ciego. Hagan de cuenta estar en medio de una nube, yo veía todo absolutamente blanco, blanco. Un amigo que iba conmigo quedó convencido que yo me había matado porque yo quedé ahí. Cuán largo soy, yo era una curva en el camino a Jerusalén, ahí cerquita a Tocaima, hay un pueblo que se llama Jerusalén, allá quedé yo tirado. Este amigo me ayudó a levantar y una vez en el caballo yo iba así, totalmente noqueado. Yo creo que algo así le pasó a Pablo, aunque él no se cayó precisamente, él no estaba groggy del golpe, él estaba groggy fue de la administración profunda que le hizo el Señor. ¿Cuán profunda? Que en 3 días ya predicaba. Yo les hago una preguntita, no se vayan a ofender. A los 3 días se predicó, ¿no? ¿Cuánto hace conociste al Señor, Andrés? Hace 6 meses, ¿cierto? Por allá en el mes de ¿qué? En octubre. Ok, ¿cuántas predicaciones diste en octubre y en dónde? Ya está llevando la palabra, ahí tiene. Martica, a los 3 días de tu conversión, ¿dónde predicaste? ¿Qué puertas se te abrieron? Yo creo que a Pablo se le abrieron las puertas porque ya lo conocían, porque ya sabían quién era él, pero le abren las puertas por ser él, pero lo que dijo sorprendió a todo el mundo. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a ver el que se descuida y el garrotazo que se lo damos. Así decía, a ese hombre hay que matarlo. Y con la misma, así de fehacientemente, con el mismo ímpetu que él buscaba a los discípulos de Cristo para matarlos, ahora era él al que lo estaban buscando para matarlo. Sí, y en efecto lo hubieran logrado porque sitiaron la ciudad. Decía, ese man de aquí no sale ni puelchiras.
Sale pero con los pies por delante, ¿cierto? Y entonces empezaron a perseguirlo. Pero sus discípulos, ya tenía discípulos, ¿sí? Ahí lo dice. ¿Qué hicieron? Lo metieron entre un canasto y lo bajaron así por una ventana al otro lado de la muralla para que él pudiera salir. Esa fue la inauguración de Pablo. ¿A dónde se fue? Sencillamente a ver si podía buscar a los discípulos, pero no los encontró. Ellos no se vieron sino hasta 3 años después. 3 años después. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a ver entonces lo sobrenatural que le sucedió a él. Punto 3, ya vimos. El primero, ¿quién era Saulo? Ya lo vimos. Segundo, su actuación contra los cristianos. Y tercero, la visión sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque es que él no preguntó, ¿quién me habla? ¿Dijo eso? ¿Quién es usted? No. ¿Qué quieres, Señor? O sea, desde el principio el Señor se reveló de una manera maravillosa a ese hombre. Él ya supo quién era, ¿sí? Él ya supo quién era. Señor, ¿quién eres, Señor? Pero no solamente se queda ahí, mire lo que dice a continuación. Le dice el Señor, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Primera pregunta, ¿él estaba siguiendo al Señor Jesucristo? El Señor, él ya estaba muerto. Los muertos no los persigue nadie. ¿Estaba muerto o no? Él estaba vivo. Pero para Pablo estaba muerto, para Saulo todavía. Ole, mire, yo no tengo claro en qué momento cambió el de nombre de Saulo a... Ustedes sí tienen, si alguien me puede ayudar en eso, yo no sé en qué momento él deja llamarse Saulo para llamarse Pablo. Tengo una posible teoría, parece que en ese tiempo y por esos días hubo un cambio de emperador, de gobernador en Tarso, que se llamó Pablo. Entonces no sé si fue por él que él se cambió el nombre, pero les queda de tarea. ¿Por qué se llamaba Pablo? La verdad no lo sé. ¿Sí? ¿Por qué pasó de Saulo a Pablo? Desde luego Pablo es un nombre latino, ¿cierto? Es un nombre, de hecho, yo no sé, ni siquiera creo que es hebreo, creo que es romano. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir. Mire todo lo que le está sucediendo. Primero, ¿quién eres, Señor? Y después, dice el Señor, ¿por qué me persigues? Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ustedes saben qué es dar una cosa es una patada. ¿Sí? Una patada. Imagínense ustedes qué es un aguijón. Un aguijón es una espuela, ¿cierto? Una cosa puntuda. Sí, un chuzo, exactamente. Imagínense uno con unos zapatos. Hoy todavía tienen un poco más de estructura los zapatos, pero en esa época eran unas sandalias, ¿sí? Vaya, zámpele con una sandalia, una patada, un aguijón, a ver qué le pasa. No habla precisamente de eso. En realidad lo que le está diciendo en ese momento el Señor, que las cosas y qué es el aguijón es las manifestaciones que el Señor Jesucristo hizo de que en realidad Él era Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Por qué da patadas contra el testimonio de los cristianos? ¿Por qué da patadas contra la veracidad del hecho que yo estuve ahí? ¿Por qué sigue dando patadas contra el hecho de que sabe que hoy estoy vivo y tan vivo que ahorita le estoy hablando? Esas eran las cosas. Entonces le dicen, no le siga dando patadas a esas cosas porque ya usted se va a convencer, y ya lo estaba en este momento, ya en el momento que cae, dicen que del caballo, ahí no dice el relato que del caballo, pero cayó. Ahí era Saulo, ahí todavía no tenía ni idea de nada, pero ya cuando sale de Damasco, así como acabamos de ver, ya él conocía. Entonces el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que es, no sigas pateando la verdad que se te ha sido revelada o que le va a ser revelada. Eso es lo que el Señor le está diciendo, eso es dar patadas contra el aguijón. Y seguimos, por supuesto. La siguiente es, ¿cómo le dice el Señor? Aquí tengo
dice, según el apunte que tengo, las cosas eran: uno, contra el testimonio de Esteban y su oración final. Ya contamos que él murió por orden de Pablo, ¿cierto? Ok, esa era una que él ya había visto. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que cuando Esteban murió, él dio testimonio de lo que estaba viendo en el cielo, ¿cierto? Y pidió: no les tengas en cuenta esto. Pedía a los que lo estaban apedreando. Entonces ese ya era una evidencia, la cual por supuesto él estaba negando con la persecución. El segundo era contra la verdad histórica de Jesús. Por más que le falsearan, algo llegaría a sus oídos de carácter positivo. Otro, contra las profecías que se referían al Mesías sufriente, siervo de Jehová, en Isaías 53. Otra, contra la evidencia de la resurrección y la tenacidad con la que los apóstoles la afirmaban. Y otra, contra las manifestaciones de poder del Espíritu Santo, que estaba convirtiendo, como ya lo leímos, a millares, incluso a sacerdotes. Eso lo vemos en Hechos 6. Ok, después de eso que le acaba de suceder, que el Señor le habla, sucede algo absolutamente extraordinario, y es: se rindió. Primero pregunta, y las respuestas que recibe del Señor son tan contundentes que él se rinde. Y ahí viene la pregunta que ya ustedes habían dicho: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Eso es una evidencia de que él ya se había rendido. Se declara prisionero y siervo de aquel que le está hablando, por amor de aquel que él perseguía. Dice: ¿a qué iba él a Damasco? Él iba con un propósito definido, ¿cierto? ¿A coger los cristianos? Sí. Y mire cómo sale, mire qué es lo que encuentra. ¿Qué es lo que encuentra llegando a Damasco? Una meditación profunda. Aprendió a orar, aprendió a arrepentirse, y allí recibió instrucciones. ¿Sí? Dice que lo tuvieron que llevar de la mano, o sea, él llegó ciego, no veía. Ya vimos que por la imposición de las manos de Ananías él recobra la vista, y no solamente eso, dice que recibe al Espíritu Santo y es bautizado. Ok, 3 días de lucha entre lo viejo y lo nuevo. ¿Ustedes se imaginan el conflicto en el que estaba ese hombre? El Señor lo reseteó, le borró todo lo que sabía, o se lo replanteó, y él empieza a aprender una cosa que no tenía la menor idea. Los discípulos lo aprendieron en 3 años y medio, él lo aprendió en 3 días. En 3 días. Ya ustedes saben quién fue el que lo discipuló, quién fue el que lo consolidó. ¿Recuerdan ustedes? Uno que además se mandaba la mano al bolsillo para financiarle su ministerio. Su nombre inicial era José. Ay, muchachos, no han leído los Hechos, ya pasaron por ahí. Bernabé fue el que lo consolidó. Fue Bernabé el que lo llevó para arriba y para abajo. Bernabé era el que le financiaba su ministerio, porque él volvió a trabajar, pero él hacía carpas. Pero yo quiero decirles que eso no le rendía ese oficio. ¿Por qué? Porque él desde entonces se dedicó a predicar. Y cuando estaba ya hablando con los filipenses y con todos sus discípulos, que les decía: a ustedes les consta que yo no fui gravoso, yo trabajé con ustedes, yo trabajé entre ustedes, lo que yo tuve y lo que yo recibí no fue de balde, yo trabajé, ¿sí? O sea, pero si ustedes pueden ver el fruto del ministerio de Pablo, se darán cuenta que él no dedicó mucho tiempo a hacer carpas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando él no estaba visitando, él no estaba discipulando, estaba escribiendo o estaba en la cárcel. Y estando en la cárcel, hay 4 de los libros los escribió en la cárcel. ¿Sí recuerdan cuáles? Filipenses, Colosenses, Filemón, ¿y cuál fue el otro? Ayúdenme. Son 4, se me escapa una. ¿Ah? No, Efesios no.
nos corchamos, oiga, nos rajamos a leer, compañeros. 4 son las cartas del cautiverio, estoy seguro, son Colosenses, Filipenses y Filemón, estoy seguro de esas 3, se me está olvidando una. Ok, bueno, muy bien, vamos a continuar. Entonces, ya dijimos cómo se le manifestó, entonces llevamos 3 puntos, ¿cierto? ¿Quién era Saulo? ¿Cuál era su actuación con los cristianos? ¿Y cuál fue la visión natural que tuvo? En el punto 4 estamos hablando de la rendición que él se hizo, ¿cierto? Él se declaró siervo del Señor. Dice que fue llamado por la mano. Cuando llevan por la mano es una persona que está sometida, ¿cierto? Muy dócilmente, o sea que él se entregó, se dejó llevar, ¿sí? Dice que fueron 3 días de lucha entre lo que él sabía y lo que el Señor le estaba revelando. A mí me fascina porque él conocía la ley profundamente. Él era ciudadano romano, él tenía derechos especiales que los otros discípulos no tendrían, ¿sí? Yo no sé si ustedes todavía recuerdan, y si no, porque lo leímos hace poquito, ustedes recuerdan que a él se le apareció un ángel en pleno conflicto y que le dijo: no se preocupe, Saulo, que usted va a ir a Roma. ¿Y va a ir a Roma en calidad de qué? De apelación. Con respeto voy a decir lo que voy a decir en este momento, pero yo creo que cualquier otro de los discípulos no se hubiera podido mover con esa agilidad y con esa facilidad que se movió Pablo. Él tenía un ministerio especialísimo, el Señor lo había preparado para eso. Ustedes saben que el Señor prepara al llamado, ¿no? No es como el mundo que llama al preparado, no, el Señor prepara al llamado. Y ahí vemos la prueba, cómo preparó a Pablo antes de ese llamado. Cuenta la historia, el relato bíblico, que por supuesto estoy seguro que lo leyeron en Hechos, porque por ahí empezó el libro que estamos leyendo. Él llegó y resulta que él estaba preso, sí, él estaba preso. Hubo un momento en el que ya lo habían paseado para arriba y para abajo con Julio, un centurión que se hizo amigo de él, que lo llevaba para arriba y para abajo, y cuentan que estando él preso, ¿qué pasaba? Había mucha gente que lo quería matar, ya lo dijimos, ¿cierto? Con el mismo ánimo que él quería matar a los cristianos, ahora es él el que están mirando a ver cómo lo matan. Entonces él está en este momento preso en Cesarea, ¿sí? Pero lo correcto es que él debía ir a Jerusalén, pero les cuento que acababa de cambiar el cónsul, el gobernador, perdón. ¿Y qué pasó? Resulta que le dice: no, usted no va a ir a Jerusalén, usted no va, usted va a ser juzgado aquí, ¿sí? Le dijo: usted va a ser juzgado aquí. Él quería de todos modos, mejor dicho, para él hubiera sido indiferente a dónde lo iban a juzgar, pero el juez natural estaba en Jerusalén. O sea, ahí había una desviación del derecho, pero él sabía, el gobernador sabía que si lo mandaba para Jerusalén, a él lo iban a matar, ¿sí? Y ya habían dicho que si no fuera porque él apeló, ya lo hubieran podido dejar libre, porque a él no lo encontraron culpable de nada, ¿sí? A él no lo encontraron, pero como apeló, pues tenía que ir a Roma. Ya todos sabemos que el propósito era del Señor para que él pudiera ir a Roma a testificar, ¿sí? Entonces ahí surge el momento. ¿Por qué? Porque él le dice: lo voy a mandar a Jerusalén, lo voy a mandar a Jerusalén. Entonces había peligro para su vida. Entonces él, sabiendo eso, le dijo: no me mande, porque yo soy ciudadano romano y usted me tiene que proteger, y si me manda para Jerusalén me van a matar. Entonces le dice: está confirmado que va para Jerusalén. Entonces a César apeló. Eso fue lo que él apeló, el que no lo mandaran para allá. A César apeló, y por esa vía llega a Roma. Ya sabemos la historia, ¿no? Que lo muerde una serpiente y eso, le pasan 1000 cosas. Ok, entonces vamos a seguir. Miren que esto se pone cada vez más bueno. Estamos ya ante un Pablo que se rindió ante la grandeza del Señor. ¿Sí es Efesios? Hoy está, ok, correcto. Entonces estaba bien, son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ahí estaba bien, yo en 3, solo me faltaba una. Muy bien, gracias, Humberto.
Ok, entonces sí era Efesios. ¿Alguien dijo Efesios, no? Ah, bueno, Efesios. Muy bien, mi hermana Gladys. Ahí estaban las 4. Entonces vamos a seguir. Ok. Ahora miremos por un momento el mensaje de Ananías. Ya me anticipé, es que a mí me llamó poderosamente la atención eso. Imagínense el susto de Ananías. Ananías, creo yo, era un hombre humilde. No, si me preguntan de dónde lo saco no les sé decir, pero yo me imagino eso. Era un discípulo del Señor, pero él llega absolutamente descrestado a buscar a Pablo allá. ¿Por qué razón? Porque de él se sabía con certeza que era un perseguidor de los cristianos. Desde luego la primera pregunta que Ananías hizo cuando lo manda el Señor con esa comisión es: Señor, pero he oído que ese man es un asesino, perdón, ese señor era un asesino tremendo, de pronto me mata. Sí, le dice: no se preocupe, porque yo ya me le he revelado a él y él sabe que un discípulo, un hombre llamado Ananías, va a ir a devolverle la visión. O sea, ya el Señor se había anticipado. Entonces la primera pregunta es que me fascina: ¿por qué el Señor le hablaba a sus discípulos de esa manera? Oiga, si él ya estaba muerto. Él ya estaba muerto, pero miren cómo se revelaba. A Pablo le hablaba por un ángel, ¿sí? Le hablaba por medio de los ángeles. ¿Ustedes saben qué dice la Biblia respecto de los ángeles? ¿Para qué son? ¿Qué dice el libro de los Romanos? Perdón, Hebreos. ¿Qué son qué? Espíritus ministradores al servicio de ¿quién? ¿Ustedes han pedido el servicio de los ángeles alguna vez? ¿Se han pedido alguna vez el servicio de los ángeles? Si ustedes dicen que el Señor mande sus ángeles a defenderlos, lo hace. Es que para eso están. ¿Alguna vez lo han pedido? ¿Tú lo has pedido alguna vez? Ahí tienes. Te doy ese regalito hoy. Los ángeles están para tu servicio. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Que los ángeles están. Dice que Él pondrá a sus ángeles a acampar ¿en dónde? ¿Alrededor de quién? De los que le temen y le aman. Muy bien. Sí, Señor, para que los defienda. Así es. Yo alguna vez les referí a ustedes una vez de una señora que la iban a atracar en Cali. Yo les conté esa historia, pero muy brevemente porque no me quedan sino 5 minutos y tengo un compromiso de terminar en punto. ¿Sí? Se las voy a referir. Una dama en Cali, esto es porque vean cómo actuaban también con Pablo los ángeles, o sea que la palabra lo dice y fue cierto, pero hoy está sucediendo. Y les voy a contar, la atracaron, la estaban atracando y de pronto en medio del atraco ella se acordó de eso que les acabo de decir y se encomendó al Señor y le dijo: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa y protégeme. Cuando abrió sus ojos, los atracadores, 3 que la estaban atracando en ese momento con cuchillo en mano, ¿sí? Abrieron sus ojos así y cuenta ella misma que empezaron a retroceder y se fueron espantados. Al otro día, estando ella en su casa, vio en el noticiero que habían capturado a unos malandrines que tenían asolado el vecindario. Cuando ella ve las fotos de los capturados, no tuvo ningún inconveniente en identificar a los que la habían atracado el día anterior y se fue para la comandancia de policía, ¿sí? Y allí le dijo al encargado: por favor, déjeme hablar con ellos. Pero señora, ¿usted qué interés tiene? Y dice: no, es que ellos me atracaron a mí ayer. Dijo: señora, usted no lo puede ver, su vida corre riesgo, son personas muy peligrosas. Dijo: por favor, mire, por lo que más quiera, déjeme hablar con ellos. Finalmente logra que le den el permiso de hablar con ellos y cuando llega en su presencia les dice: yo quiero decirles que ustedes ayer me iban a atracar a mí, yo no sé si ustedes me recuerdan. Oh, sí, señora, la recordamos. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué no me atracaron? ¿Qué vieron ustedes? Y la respuesta fue: vimos unos ángeles de 3 metros que estaban armados de unas enormes espadas defendiéndola. Así fue, así como se los estoy contando. De modo pues que he ahí
el tesoro grande que hay para quien ama al Señor. No he terminado, no se preocupe. Y vamos con el último punto. Cada conversión es un milagro. Cada conversión. Pueda que no sea tan espectacular como la de Pablo, pero cada una, dice la palabra del Señor que hay fiesta cuando alguien conoce del Señor. ¿Sí? Dice que cuando sus hijos hablan, cuando oran, cuando alaban, Él manda callar a sus ángeles para escuchar su voz. Mis amados, es posible que su conversión no haya sido tan espectacular como la de Pablo y muchos otros que hablan la palabra del Señor. Pero lo que yo sí les digo es que independientemente de cuál sea y haya sido la forma como el Señor Jesucristo conquistó su corazón, yo quiero pedirles que de cada uno de ustedes se espera que nuestra actitud frente al Señor sea exactamente igual a la de Pablo. Por muchos que sean los argumentos que ustedes hoy puedan esgrimir en la presencia del Señor, estoy seguro que todos ellos palidecen ante los que pudo haber esgrimido Pablo en su momento. ¿Sí? Pero hoy el Señor, ¿qué les dice? Ya hoy me revelé a sus corazones, ya ustedes me conocen. La pregunta que el Señor espera de ustedes es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ya le hicieron esa pregunta? Jóvenes, quiero decirle que me siento orgulloso de este grupo de jóvenes. Sí, les amo en el amor del Señor, créanme. Cada vez que los veo, mi corazón se enternece de ver la vinculación de ustedes. Definitivamente el Señor está haciendo una obra grande. Seguramente es que tienen un hermoso Dios que les ama y un líder que les ha hablado con verdad, me imagino yo, ¿no? Ok. Entonces, mis amados, yo les quiero contar, el privilegio ya lo tienen. Los ángeles están a su servicio. Los ángeles, pero todo un Dios, Hijo de Dios y Dios mismo es el que hoy está a la puerta y llama. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué promesa grande. Apocalipsis 3:20 para el que lo quiera leer. De modo que hoy tengo que forzosamente hacerles una pregunta: ¿cómo está su relación con Dios? Es tiempo de mirar adentro, de hacer una introspección. ¿Será que hoy estamos viviendo como Dios lo desea? ¿O estamos cayendo por inercia? ¿Estamos haciendo las cosas por costumbre? ¿Por qué las estamos haciendo? Pero ahí tiene uno de los hombres principales, Saulo de Tarso, conoció del Señor, el Señor se reveló a él y él se declaró un siervo tan entregado que es el autor de casi las 2/3 partes del Nuevo Testamento. O sea que entendió como el que más y lo amó al Señor hasta que entregó su vida. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Por si no lo leyeron y ya debieron leerlo, su cabeza rodó por el piso. Ya era un anciano, pero un anciano que amaba a Dios. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Ustedes habrán notado que a mí me fascina el sermón expositivo, ¿cierto? Cuando yo hago temas es porque el Señor especialmente me lo pide. No es mi fuerte. Me fascina el sermón expositivo. El temático me pone a pasear mucho de un lugar a otro y confieso que no es mi fuerte. Pero este sí me gusta. Y yo sé que creo no equivocarme, pero creo que es el sermón favorito de todos los predicadores. Vamos a orar, iglesia. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias por tu palabra, por ese siervo maravilloso que se llamó Saulo de Tarso y Pablo, tu discípulo, tu apóstol, un hombre que te amó desinteresadamente, un hombre que renunció a grandes cosas,
un hombre que una vida exitosa como la que él tenía para hacerse un discípulo tuyo, totalmente humilde. Y dice tu palabra que el que se humilla será enaltecido. Qué ejemplo maravilloso vemos en la vida de Pablo. Qué ejemplo maravilloso de que aquellas personas que te aman serán bendecidas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que tu palabra se fije en el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú los conoces, Señor. Tú conoces su entrada y su salida. Conoces su esfuerzo por buscarte. Padre, yo te pido en Cristo Jesús que siga siendo propicio a la necesidad de cada uno de ellos. Muéstrate y revélate, Señor, porque definitivamente vale la pena servirte. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. 11 en punto. Quiero pedirle el favor a los pastores que quiero hablar con ustedes un instante antes de que se vayan. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando, yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Dios les guarde, mis amados.